Muy bien, 44 minutos pasaron de las 6 de la tarde de este jueves 27 de marzo. De repente salís y de repente está nublado. De repente salís y de repente hay sol. De repente está húmedo, de repente no tanto. Entonces decidimos hablar con un de profesión ciclista, se dedica a la comunicación, hace periodismo del mejor que anda por la región. Es Mauro Tello, que está con nosotros en comunicación telefónica en este momento, desde la edición, la editorial, la sala de redacción de El Ciudadano. ¿Cómo va, Mauro? Buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. Un gusto comunicarme contigo, como siempre. Y aquí experimentando, como bien lo decías, este clima tan atípico para nuestra zona con la humedad, pero a decir verdad se disfruta. Es un descanso luego de tantos meses de calor extremo que nos han tenido bastante agobiados. Sí, tal cual, tal cual. Te llamamos, bueno, en principio porque no conseguimos ningún tipo de información vinculada al encuentro entre Patricia Bullrich y Maxi Rivarola. Y si alguien sabe algo del tema, sos vos, si no nadie más lo sabe. ¿Sabés algo? Bueno, qué confianza que me tiene con el manejo de la información, Pachi. A decir verdad, no se ha difundido ningún tipo de información oficial sobre esta reunión, que no sabemos a ciencia cierta si se ha realizado o no. No ha habido ningún tipo de dato, foto, ni desliz informativo desde el Palacio Municipal de la ciudad de Villa Dolores sobre esa reunión que pretendía o que ha mantenido, aún no lo sabemos, el intendente de Villa Dolores, Maxi Rivarola, con la ministra Patricia Bullrich. La intención del municipio de Villa Dolores era gestionar para la ciudad y para todo el Valle de Tras la Sierra la presencia de las fuerzas nacionales en materia de seguridad, además de avanzar en lo que es la potenciación del aeródromo local. Pero no hay información oficial aún sobre este encuentro, Rubén. No sabemos si se ha realizado o si han preferido evitar dar información al respecto. Vos de tu sabés si viajó el intendente, ¿no? Porque nosotros el lunes estuvimos en Villa Dolores, estuvimos ahí consultando y todo en el marco de la marcha del 24 y nos contaban de que bueno, no estaba presente él ni nadie del Ejecutivo porque había viajado efectivamente. Sí, así se informó que viajaba a la ciudad de Buenos Aires. A lo mejor cuando regrese, si es que se hace su retorno en estas horas o no se ha producido ya, tendremos información sobre el motivo y los beneficios que podría haber traído este viaje para la ciudad de Villa Dolores. Una Villa Dolores relativamente tranquila, ¿no? Para lo que nos tienen acostumbrado en términos políticos. Sí, bastante tranquilo todo, Rubén. No sé si es la calma que antecede a la tormenta, pero es un tiempo, al menos en materia política, muy tranquilo. Hace poco se vivió la apertura de sesiones del Consejo Deliberante aquí en la ciudad de Villa Dolores, donde el intendente municipal hace su balance de gestión y enumera algunos proyectos que tiene en mente para lo que queda de su mandato. En este caso fue un discurso que no superó la hora 20 y en el cual se hizo un análisis de lo que se ha venido trabajando. No hubo grandes anuncios, solo la ratificación de un par de objetivos que tiene planteado el intendente, que por un lado es fomentar la educación superior con el CRES y la Universidad Provincial de Córdoba, y por otro lado dar un impulso a la obra emblema que aspira a realizar el intendente, que es el pabellón de los deportes aquí en el sector del Parque de la Vida, sobre calle Bianfunes. Fue muy tranquilo esto en el Consejo Deliberante, a diferencia de otros años, y se plantea, al menos en los próximos meses, como siempre, el interrogante de cuál será la postura que tomará el intendente de cara a las elecciones legislativas. Esperábamos que en la apertura de sesiones hiciera algún guiño político al gobierno provincial, pero todavía no se ha dado. Veremos cómo se va dando esto con el correr del tiempo y también cómo se acomoda en este escenario el sector que hoy por hoy lidera la cooperativa eléctrica Sendo, que está presidida por José Miguel Fernández. Seguramente algún papel van a jugar en este año y ya el tiempo se acaba y seguramente las definiciones van a estar cada vez más cerca. Te iba a preguntar de eso ahí, ¿cómo es la agenda en términos de tiempo? ¿Se vota? ¿Allá hay definidas las fechas?
No hay fechas definidas aún, pero seguramente ya están avanzadas las conversaciones para determinar cuáles serán las alianzas. Nosotros, particularmente en el mundillo de la política local, hoy por hoy nos interesa saber qué decisión va a tomar el intendente, si va a jugar con Martín Yarlora o va a preferir mantenerse al margen de la disputa electoral de este año, Rubén. De lo que vos sospechás o de lo que yo sospecho es que va a tratar de hacer un equilibrio entre estar al margen y hacer gestos, ¿no? Totalmente, yo creo que va a optar por esta determinación, ha sido casi una característica de los gobiernos anteriores, con Gloria Pereira e incluso en el poder, pero en la cancha, al momento de traccionar votos, de mover punteros barriales o de no moverlos, seguramente allí vamos a tener una radiografía de cuál va a ser la situación política en Villa Dolores. Estimo que desde el gobierno de Córdoba, esto no es información, simplemente una opinión, seguramente van a esperar que el intendente tenga algún gesto político, si tenemos en cuenta las obras que pretende el mandatario local que se realicen aquí en la ciudad de Villa Dolores, Rubén. Claro, y lo que propone todo el tiempo Rivarola de terminar con esto de que haya dos municipios, terminar con el falta de diálogo, bueno, le van a pedir algo a cambio. Ahí, preguntarte, tengo dos temitas más para consultarte para ver qué tu opinión. Por un lado tiene que ver con esto que publicaron en El Ciudadano, que tiene que ver con las picadas en San José de Moto 110, algo que yo vengo siguiendo curiosamente y quería saber cómo era. Pero por otro lado, antes de irnos a ese tema para cerrar, todo este revuelo de los asesores, que estamos todos atentos para publicar los nombres de los de Tras la Sierra que aparezcan vinculados a los legisladores de la unicameral. ¿Crees que son parte del interés de la opinión pública o no importa demasiado el tema? Me parece que incluso, Rubén, la gente no está tan al tanto de la situación. Por un lado, para que haya una opinión al respecto, primero tienen que estar informados. Y creo, en lo personal, de acuerdo a lo que yo veo en el día a día, contactándome con gente, no es un tema que haya calado hondo en la opinión pública, no ha tenido la trascendencia que a lo mejor debería haber tenido. No quiere decir que no sea un tema importante, pero estimo que no tiene, al menos acá en el mundillo local, un alto impacto político en ese sentido que vaya a ser determinante a la hora de mover el amperímetro en una elección legislativa. Sí, sospechaba medio lo mismo. Y eso que uno trata de entenderlo y de explicarlo bastante, pero parece que igual no hay tanta cobertura y la cobertura que hay tampoco es más entretenido verlo a Icardi con la China Suárez, eso también hay que decir. Claro, la gente se entretiene antes de buscar informarse de estas cuestiones que la verdad te generan una negatividad y cierto espanto en lo personal. Por ahí la gente prefiere consumir otro tipo de noticias, buscar más el entretenimiento que la cuestión dura informativa. Y lo último para cerrar era esta publicación que vimos en El Ciudadano hace unos días, creo que ayer, fue sobre las picadas en San José. ¿Qué sabes del tema? ¿Es un problema? ¿Es para estar atentos? ¿Es para que los adolescentes estén cerca? ¿Se agregan a la cantidad de choques que hay todos los días en Villa Dolores, en la región, pero en Villa Dolores en particular? Bien, es una problemática creciente. No solamente ocurre en el camino que comunica Villa Dolores con San José, que es un camino nuevo en la calle Medardo Ulloque, donde se reúnen espontáneamente a realizar picadas y algunas acrobacias en moto, sino que también ocurre en otras rutas de Tras la Sierra, como por ejemplo el camino con Lara, incluso el camino hacia Boca del Río. La problemática está, no hay controles en esos momentos por parte de los municipios, ni de la policía caminera. Es algo que hay que tener en cuenta, al menos de acuerdo a lo que yo tengo conocimiento, no se han registrado siniestros de gravedad en el marco de estas actividades que se realizan, pero sí lo vemos prácticamente a diario en las calles de nuestras localidades del Valle de Tras la Sierra. Incluso en Villa Dolores, en horarios nocturnos, en pleno centro,
se puede apreciar cómo bandadas de motociclistas hacen sobrepasos, aceleran indebidamente, cruzan semáforos en rojo. El riesgo está, habrá que apuntar una mayor prevención y toma de conciencia, y bueno, en cierta forma, encomendarnos a Dios para que no ocurra algo que tengamos que lamentar próximamente, Rubén. Sí. Pero ahí está la problemática y es algo que seguramente las autoridades debieran tratar de acuerdo a lo que corresponde. Muy agradecidos. ¿Hay algo que se cuenta de algo que no se sepa? ¿Alguna cosa que no te esté preguntando? ¿Te estás por casar? ¿Algo que no hace mucho no te veo? No sé de qué está pasando en general en tu vida. No hay planes, todo sigue igual, Rubén, andando un poco en bici, siendo papá y bueno, y comiendo de vez en cuando un asado con menos frecuencia de lo que yo quisiera debido a la situación económica y al incremento de la carne, pero tratando de mantener en cierta forma esa costumbre. Bueno, felicitaciones. Entonces, el Ciudadano todos los sábados, ¿verdad? Todos los sábados, Rubén, bueno, y como siempre en la página web y redes sociales. Muchísimas gracias, Mauro. No, por favor, un gusto, Rubén, estar en contacto contigo y saludo a toda la audiencia. Muchas gracias. Mauro Tello de El Ciudadano BD acompañándonos también y haciéndonos un resumen de cómo viene la mano en Villa Dolores para cerrar nosotros también este All Border de cada tarde, acompañándolos a cada uno y a cada una y a cada une lo que consideren, como lo consideren. Vamos a un pequeño corte publicitario y ya venimos para ir.